Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula, donde en esta ocasión hablaremos sobre el liderazgo transformador en las escuelas. Mi nombre es Bastian Pfeiffer, parte del equipo académico de Books and Beats y además docente en las carreras de Pedagogía en Inglés para la Universidad Andrés Bello y Universidad Mayor. ¿Qué veremos en esta ocasión? Primero, el dónde enfocarnos al innovar. También abordaremos distintas dificultades que podemos encontrarnos en el camino sumado a los tipos de acciones existentes para llevar esta innovación y también definir el cuándo realmente innovamos. Todo esto en base al rol del liderazgo transformador que se tiene que llevar en los centros educativos, ¿no? Independiente sea de docentes, del equipo directivo, todo siempre una mirada de un liderazgo transformador, motivador y también innovador. Por eso definir estos conceptos es súper importante. Cuando hablamos de cambios, lo primero tenemos que definir que la visión de una organización o en una escuela es lo que define el propósito general del equipo. Y también articula la razón de la existencia de todo lo que se hace en una forma que inspire tanto al esfuerzo, también un compromiso emocional por parte de la comunidad y además tenemos que considerar que esta visión debe promover un sentido de pertenencia en cada miembro de la comunidad escolar, en los estudiantes, en apoderados, en cuerpo docente. Y esto, el esfuerzo, compromiso y pertenencia en base a la visión será la guía que tendremos del trabajo a realizar. Todas las acciones tienen que estar enfocadas en eso. Independiente del origen de la visión, porque puede tener quizás influencias de una organización mayor, como que venga de una corporación educativa o de un conglomerado de centros educativos. También puede ser que haya sido escogida por el actual equipo o quizás no escogida por el actual equipo o quizás no esté totalmente alineada con el contexto actual. En este caso, existen opciones que podemos considerar para desarrollar una nueva misión o también, una nueva visión, perdón, o también para modificar la que ya existe. Como equipo, lo que pueden hacer es, pueden tomar quizás una alternativa formal para desarrollarla en una serie de reuniones, quizás, o también se puede definir a un equipo o trabajar en comunidad, pero identificando los valores que actualmente representan la identidad de este centro educativo. Esto es súper importante, tiene que estar súper claro quiénes son ustedes y qué es lo que pretenden. Es importante establecer también dentro de esta función de trabajo, independiente de la modalidad que tenga, es importante establecer una línea de tiempo con metas de trabajo y siempre en base a llegar a acuerdos, ¿ya? Que es súper clave en el proceso de toma de decisiones. Entonces, llegando a acuerdos a medida que se avanza en este que es el proceso transformador. El liderazgo aquí reside en reflejar eso que se escucha, se ve y se comenta en el centro educativo y en la comunidad para consolidarlo en una visión declarada, para que al momento de proponer y elaborar y socializar esta nueva visión, tiene que ser efectivamente parte de la comunidad, tiene que ser lo que los estudiantes y lo que el cuerpo docente profesa. La decisión de qué camino tomar, cuánto tiempo invertir en estos ajustes va a depender de la realidad de cada una de nuestras comunidades educativas, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo para así promover un cambio que sea significativo y un cambio que sea real, ¿ya? Es importante dentro de este cambio recordar que debe venir en las acciones y el comportamiento, ya que es más fácil obviamente cambiar eso que las maneras de pensar. Tenemos que entender que el cambio en las mentalidades, en el mindset, es muy difícil cambiarlo así simplemente por discurso o por proponer o por simplemente proponer un cambio. ¿Ya? Todo el mundo viene con una concepción que puede variar un poco, independiente que estén todos remando hacia el mismo lado. Entonces, por eso es un trabajo que toma tiempo y este cambio se va a facilitar en base a que las acciones y el comportamiento sea obviamente significativo. Como líderes, lo que debemos observar es lo que nos va a traer la evidencia del cambio. Debemos saber que dentro de nuestra comunidad y el equipo docente, bueno, se visualiza el éxito con el cambio, con este mismo cambio. Y ahí es cuando se efectivamente comienza a modificar la manera de ver y creer que quizás ya estuvo fija anteriormente. Entonces, el mensaje aquí es básicamente empezar a generar estos cambios
con lo que se lo que se conversó anteriormente, pero esperando que sean las acciones las que hablen y generen este cambio de mentalidad, no necesariamente los discursos, porque ahí genera obviamente mayores dificultades. Dentro de esta propuesta de cambio, de esta innovación que podamos hacer en este liderazgo transformador, tenemos que considerar que el desarrollo de objetivos es crucial. Porque dentro de la relevancia en tener una visión que genere una identidad dentro de nuestra comunidad, es trascendental establecer objetivos claros y medibles también que reflejen la visión de la escuela. Esto, como ya se mencionó anteriormente, va a variar dependiendo de cada lugar. Por ejemplo, tenemos que en educación media, con una visión que proponga, por ejemplo, asegurar el éxito de todos y todas los estudiantes en su paso hacia y durante la educación superior, ¿ya? Si consideramos este caso, como objetivo se podrían presentar los siguientes. Por ejemplo, el 100% de nuestros y nuestras estudiantes se graduará de cuarto medio en los años establecidos. También serán aceptados en las instituciones y carreras de su elección, desarrollarán y demostrarán también habilidades de análisis y resolución de problemas al participar en talleres extracurriculares o basados en proyectos, problemas y servicios. ¿Ya? Entonces, como ven, los objetivos que se presentan están todos acompañados y están todos en pos de la misma visión. Podemos tener otros casos también. Por ejemplo, un colegio que se enfoque en el CIMSE o en el bilingüismo. En estos casos pueden apuntar a que el 100% del cuerpo estudiantil presenten resultados por sobre la media en el CIMSE, o que el 100% de los estudiantes puedan certificar su nivel de inglés en un nivel B2 o un nivel C1 al egresar de esta institución. Tenemos que entender, en este caso, que tienen que estar alineados. En fin, lo que es importante sobre los objetivos es que nos van a entregar esto información concreta y medible para evaluar el progreso hacia la visión de la institución. Entonces, entender la visión y los objetivos como algo que van súper de la mano al momento de generarlo. Y nosotros como líderes educativos y líderes transformadores debemos manejar estos conceptos de muy buena forma. Tenemos que generar que estos estén alineados de una forma muy efectiva y muy clara. Como obviamente cada centro educativo es una organización única, ¿ya? Con una historia, con un contexto y con recursos, son estos mismos factores los que forman su visión y los objetivos, guiando este trabajo hacia el éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Y aquí el liderazgo radica en cómo damos forma. Tenemos que entender en cómo nosotros we shape, cómo formamos esta visión y los objetivos para luego llegar a organizar, administrar y liderar hacia la mejor producción de estas metas deseadas. Si consideramos las brechas y las dificultades, ¿ya? Que es un punto súper importante, ¿ya? Al decir esto, no se expone el liderazgo obviamente como una tarea sencilla. Siempre vamos a encontrar brechas, siempre vamos a encontrar dificultades. El cambio no es tan simple como ya tenemos una visión, tenemos unos objetivos y, y ya está. No. Y tampoco estamos apuntando a la idea de que el cambio y la transformación dentro de una organización se va a hacer sin mayores contratiempos. Por ejemplo, en el siguiente caso, tenemos una institución con la visión de ser un colegio que provee herramientas para destacar en los ámbitos académicos y también sociales, preparando a sus estudiantes como ciudadanos modernos y un compromiso en su aprendizaje constante. Esa es la visión que se presenta. Dentro de los objetivos, se considera que el 100% de sus estudiantes obtengan por sobre el promedio nacional en la prueba de selección, puede ser la PTU, eh, a la educación superior considerando el promedio entre lenguaje y matemáticas. Pero actualmente un 65% del estudiantado logra esa meta, teniendo un 35% de estudiantes graduados sin estar por sobre ese promedio nacional. ¿Ya? Específicamente por los resultados obtenidos en las pruebas de matemáticas. Esa es la situación que está enfrentando esta institución. ¿Ya? En este caso, esta situación constituiría una brecha de rendimiento para esta escuela. ¿Ya? Esto es lo que llamamos una brecha de rendimiento. Si como comunidad ustedes son capaces de cerrar esta brecha,
Ahora, ¿qué podría pasar? Que podrían apuntar su atención a lo que llamamos una brecha de oportunidad. Una brecha de oportunidad. Apuntando en este caso a que todo el cuerpo estudiantil obtenga resultados por sobre el promedio, tanto en lenguaje como en matemáticas, pero ya no como promedio, sino que de manera independiente. Entonces, estamos aquí, en este momento estamos en un nivel más bajo, ¿ya? Pero la idea es llegar acá. Pero una vez llegando acá, podemos incluso pasar un poquito más, que en este caso sería que de manera independiente, en lenguaje y matemáticas, se presenten resultados por sobre el promedio. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre una brecha de rendimiento y una brecha de oportunidad. Como podemos ver en esta infografía, las brechas de rendimiento y oportunidades van a variar dependiendo del contexto, ¿ya? Pero antes de esto, podemos definirlas. Estas brechas de rendimiento, por ejemplo, como la diferencia entre el rendimiento actual que tiene, rendimiento actual escolar, y el nivel que está definido por la visión o los objetivos, ¿ya? Como hablamos antes. Actualmente te dan 65-35, pero la idea es que el 100% obtenga sobre el promedio en las pruebas de selección, ¿ya? Por otra parte, la brecha de oportunidades, que se define en inglés como las opportunity gaps, es la diferencia que está entre el nivel de rendimiento definido por los objetivos y la visión, ¿ya? Eh, y el nivel de rendimiento que está por sobre o más allá de aquellos objetivos y la visión. Lo que podemos lograr si nos proponemos quizás ir a un 110%, es la expectativa superior a este rendimiento escolar. Entonces es súper importante definir nosotros en este proceso de cambio, en nuestros roles de liderazgo, cuáles son las brechas de rendimiento que tenemos y cuáles quizás son las brechas de oportunidad, las opportunity gaps y las performance gaps que podamos identificar, porque obviamente esto va a facilitar nuestro proceso al estar claro con las falencias que quizás se puedan tener. Como mencioné anteriormente, estas brechas de rendimiento y oportunidades van a variar dependiendo del contexto. En algunos casos puede ser la asistencia deseada contra la asistencia actual a clases, el porcentaje de estudiantes certificados en un segundo idioma deseado contra el porcentaje actual que están obteniendo. Quizás queremos que salgan con C1, pero están saliendo con A2 o B1, varía, ¿ya? O también puede ser la cantidad de actividades extracurriculares en que participan los estudiantes, ¿no? Eso es súper importante, que pueden ir variando y van a depender de cada centro educativo, ¿ya? Para generar una transformación real, debemos proponer una mejora constante en lo actual, siempre apuntando, por supuesto, a enriquecer lo que ya se está haciendo, pero también trabajando en pulir y mejorar ese trabajo a través de actividades exploratorias. Aquí vamos a definir dos conceptos clave. El primero son las actividades nucleares, que son aquellas que se enfocan en la mejor entrega del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a lo que ya se tiene en la escuela. O sea, lo que ustedes ya hacen, cuáles son sus visiones, cuáles son sus actividades troncales, cuáles son las estrategias troncales. Eso es lo que llamamos actividades nucleares, todo en base a los objetivos que se tienen actualmente en la institución. En este caso, podemos mencionar quizá un desarrollo profesional enfocado al currículum actual, modificaciones al calendario escolar para ajustar tiempos de clases que sean más efectivos o obtener más recursos digitales para estos talleres que ya existen. Quizás tenemos talleres en una sala de informática, en un laboratorio de computación con 25 computadores, pero muchos estudiantes quieren participar, entonces nos enfocamos a generar recursos y trabajar para obtener una segunda sala, pero siempre en base a ampliar lo que ya se tiene. Por otro lado, tenemos las actividades exploratorias. Y estas se enfocan principalmente en diferentes tipos de metodologías o estrategias que aún no se han incorporado en el núcleo troncal que se realiza constantemente en el centro educativo. Un currículum propio podría ser pilotar la metodología de aula invertida o quizás otros tipos de metodologías, talleres extraescolares con diferentes temáticas, otras ideas que puedan surgir desde quizás docentes o en pos de la mejora, ¿ya? Pero considerar que estos ejemplos, las actividades exploratorias, suelen generar mayor expectativa de interés en la comunidad, por supuesto, porque es nuevo, ¿ya? Pero siempre debemos recordar que por muy novedoso que pueda sonar, por muy motivador que pueda sonar, por quizás muy interesante,
debemos recordar que deben mantenerse en servicio de la visión del establecimiento, ¿ya? La visión y los objetivos, mostrando potencial para luego transformar el trabajo nuclear. ¿Ya? Tenemos que entender que estas actividades exploratorias eventualmente, si es que son exitosas porque pueden funcionar o no, se van a convertir o pueden tener potencial para convertirse en actividades nucleares, ¿ya? Y eso es cuando estamos generando efectivamente cambio. Hablando de cambio, vamos a pasar a hablar el concepto de liderando la innovación. Ya definimos, por una parte, hacia dónde debemos apuntar, teniendo una visión y objetivos claros. También que encontraremos brechas de rendimiento y de oportunidad, por lo que debemos estar con un constante trabajo a través de actividades nucleares y también incorporando de una u otra forma acciones exploratorias que nos permitan enriquecer nuestro trabajo en el centro educativo. Ahora nos toca apuntar un concepto clave dentro de la transformación, que es el núcleo de este liderazgo transformador y la cápsula de hoy, que es la innovación. ¿Ya? ¿Qué es la innovación? Porque cuando pensamos en innovación, generalmente podemos pensar en empresas como Amazon, como Google, como Tesla, ¿ya? Que sí, obviamente son innovadoras y de una u otra forma transforman con sus tecnologías y sus servicios en el día a día. Sí lo hacen, ¿ya? Pero no solo eso es innovación. Porque en este caso podemos apuntar que la innovación no requiere necesariamente la tecnología, ¿ya? Entonces, si queremos innovar, no necesariamente necesitamos el incorporar elementos tecnológicos. Y si bien la innovación significa cambio, es súper importante entender que no todo cambio es necesariamente una innovación, ¿ya? Cuando yo innovo, yo genero, yo modifico, yo ajusto, ¿ya? Hago un cambio, ¿ya? Hay un pequeño terremoto que modifica las cosas, obviamente en pos de mejora, pero no necesariamente el hacer cambio significa que yo esté innovando, ¿ya? Podemos definir la innovación como el uso de una herramienta o una estrategia que quizás es nueva para un centro educativo, ¿no? Para su centro educativo puede ser algo realmente innovador, incluso si ya ha sido usada en otros lados, incluso si quizás yo veo que no es nueva, no es lo que acaba de salir, no es quizás el new trend educativo, pero para nosotros sí puede ser innovativo porque está cambiando el, nuestra actividad central, ¿ya? Esto fundamentalmente apunta a modificar el trabajo nuclear, llevando a generar nuevas capacidades y una mejora acelerada, por supuesto, cuando alcanza su máximo potencial. Para entender si algo es innovador o no, debemos preguntarnos si efectivamente realiza un cambio en las actividades nucleares de la escuela. Y esa es la pregunta, ¿qué cambios se harán en las actividades nucleares de mi centro educativo? ¿Está efectivamente realizando y modificando eso o simplemente es en base a lo que ya hacemos? Ahora, esto no implica que sea negativo, para nada. Siempre es positivo generar cambios que yo creo que pueden traer mejoras, pero no se define literalmente como innovación, ¿ya? Cuando innovamos, deberíamos llegar a resultados que no hubiesen sido posibles si simplemente hubiésemos hecho nuestro trabajo nuclear de manera más efectiva y eficiente. Eso es lo que tienen que entender. Porque la innovación apunta a una manera como radicalmente diferente de realizar algo que nos dé resultados mejores, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, precisamente porque el innovar representa una cierta desviación de lo que normalmente hacemos en nuestro centro educativo y debemos entenderlo porque en algún momento se han propuesto cambios y el cambio generalmente y esta innovación va a traer incertidumbre porque se viene de un camino de realizar de manera efectiva, exitosa, en muchas de las veces, quizás no tanto en otras, pero se generan ciertas costumbres de trabajo. Entonces, cuando se generan y se proponen estas innovaciones, obviamente esta incertidumbre, la sensación de incertidumbre y quizás oposición la vamos a tener presente. Esto involucra riesgos, por supuesto, ¿ya? Involucra riesgos que no estaban, ya que apuntan a que muchas de las cosas que se hacen actualmente van a tener que hacerse de una manera distinta. Tenemos que considerar, en este caso, que el riesgo de innovar puede variar. Siempre puede variar dependiendo de dónde estemos.
Porque, por ejemplo, tenemos que entender, si observamos que las estrategias actuales que manejamos en nuestro centro educativo son incapaces de cerrar una brecha de rendimiento que es importante, eh, quizás debamos ver este riesgo como, pucha, quizás es riesgoso mantener lo que ya estamos haciendo, porque hemos intentado o hemos seguido un trabajo, pero nuestras brechas siguen activas, siguen abiertas, no hemos podido cerrarlas, no hemos podido alcanzarlas. Entonces, ahí vemos que el riesgo es seguir con esta estrategia y quizás el riesgo de innovar en equilibrio no sea tanto, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es el rol, ahí es donde está el rol de quien lidere este cambio transformador, porque está muy fuertemente relacionado con la toma de decisiones que se deben, que se deben asumir en ese momento. Seguimos con esto, aunque sabemos que no está dando los resultados en la escuela, mantenemos los mismos libros, mantenemos las mismas estrategias, mantenemos el mismo sistema evaluativo, o quizás probamos uno distinto. Nos va a traer más trabajo y no sabemos si va a funcionar, pero el que ya tenemos, obviamente, ya nos están trayendo los resultados que esperamos y ya se le dieron oportunidades. Entonces, en ese momento es cuando se tienen que tomar las decisiones. Como se dijo anteriormente, involucrando a la comunidad, siendo súper perceptivos y también escuchando harto, porque uno no trabaja solo, ¿ya? Uno no trabaja solo. Yo, docente, no trabajo solo. Yo, coordinador técnico, no trabajo solo. Yo, director, directora, no trabajo solo, ¿ya? Y aunque quiera hacerlo solo, este cambio no me va a funcionar si no tengo mi equipo involucrado, ¿ya? Por eso, el realizar este tipo de cambios fundamentalmente necesita de un liderazgo transformador con diferentes capacidades organizacionales y también con diferentes visiones y enfoques. Se pueden usar estas capacidades para que traigan la innovación y se cierren finalmente estas brechas de una manera rápida y de una mejor forma, haciendo que también, obviamente, si se empiezan a ver los resultados, la incertidumbre y la ejecución de los cambios valga finalmente la pena. Y al final esa sensación de lo logramos o lo intentamos como equipo es lo que queda al ver los resultados y al ver que estas brechas se van cerrando. En este punto, la estrategia que mejor aplique a su centro educativo, ya sea liderando esta transformación a través de una innovación o también quizás una mejora en la misma ejecución del trabajo nuclear, va a depender de las capacidades y del contexto en el momento que se realice, ¿no? Quizás durante la pandemia el innovar fue necesario, pero hubo acciones que se debieron mantener ahí, por lo mismo, por los riesgos y por la misma incertidumbre que podía generar, ¿ya? Por eso, depende mucho del contexto y ahí va la toma de decisiones. Siendo labor de quien lidere el evaluar en conjunto con los equipos correspondientes el cuándo se va a realizar y también considerar ambas alternativas, innovación y mejora en el trabajo nuclear, ¿ya? Si estoy buscando cerrar estas brechas, tengo que enfocarme en ambos conceptos, en innovar y en mejorar el trabajo nuclear, sin descartar ninguna de las dos, porque no hay una receta así como siempre innovar o siempre mejorar el trabajo, ¿ya? Así que siempre enfocarse en esos dos conceptos a la par, viendo cuál es la mejor alternativa. Bueno, cuando hablamos de innovar en nuestros colegios, por supuesto, la actividad nuclear que tenemos es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso lo sabemos. ¿Ya? Nos vamos a innovar, nosotros no estamos vendiendo productos, nosotros estamos proveyendo un servicio educativo, una enseñanza a nuestros estudiantes independientes del contexto donde trabajemos, en un contexto privado, en un contexto público, en una fundación, ¿ya? Siempre nuestro núcleo debería ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y apuntar a la mejor calidad posible, considerando nuestra visión y nuestros objetivos. Por lo que cualquier cambio que no apunte al ajuste de esta actividad nuclear quedaría fuera de llamarse una innovación en sí. Entonces, si se proponen ciertos cambios que no están relacionados con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, primero tenemos que considerar si vale la pena incorporarlos y también tenemos que saber que no se puede llamar innovación. Porque obviamente puede que estos cambios permitan mejorar, pero no son innovaciones en sí. Eh, por ejemplo, ajustes en los horarios docentes para que ciertas horas tengan mayor continuidad, no es necesariamente innovación, quizá yo estoy juntando las horas de historia o tengo unas horas muy separadas de inglés, ¿ya? Eso es un cambio, es una mejora en el sistema de trabajo, por supuesto, variando las reuniones de profesores, cambiando el día o generando un enfoque distinto, obviamente. Eso es una mejora, eso es un cambio, ¿ya?
pero no hay un cambio real en el proceso educativo, entonces no lo podemos llamar innovación. Por otra parte, el implementar como estrategias del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje más servicio, cuando se tenía una enseñanza más tradicional anteriormente, eso sí sería una innovación, ya que lo que estamos haciendo acá es que está cambiando lo que ocurre dentro de la sala de clases y también estamos cambiando cómo se desarrollan nuestros y nuestras estudiantes en el día a día, cómo también nuestro cuerpo docente, nuestros profesores, nuestras profesoras están evaluando generalmente, realizan un proceso evaluativo distinto y también los productos que se van a observar más adelante y durante en el proceso también van a ser diferentes, ¿no? Entonces estamos generando un cambio en el proceso nuclear, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el implementar, por ejemplo, este tipo de metodologías de aprendizaje es una innovación en sí. Quizás el ABP lleva mucho tiempo dando vueltas, pero si en nuestra escuela no lo tenemos, estamos innovando. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Debemos pensar, por supuesto, que son cambios que notaremos ingresar en la sala de clases. El ejemplo recientemente, déjenme hablar de que, bueno, no considera necesariamente el requerir herramientas tecnológicas, ¿ya? Todo lo que hemos hablado no requiere comprar grandes recursos tecnológicos ni de computadores necesariamente, pero también puede haber otros que sí, como por ejemplo la actual implementación del sistema híbrido, que si bien se presentó en forma de una necesidad, generó un cambio en la forma en que nuestros docentes van a planificar y también desarrollan sus clases y también como los estudiantes, que a través de la metodología de aula invertida, por ejemplo, ahora el enfoque en sus clases se hacen actualmente no está en simplemente escuchar, sino ahora tienen un enfoque en el desarrollo de problemas, en el análisis de situaciones, en base al estudio autónomo previamente que hubo, ¿ya? En este caso, si bien es una innovación por urgencia, pero innovación al fin y al cabo, la tecnología en sí no está haciendo la innovación. El usar Zoom no es innovar, ¿ya? El usar el Kahoot no es innovar, el ocupar las plataformas de LMS no estamos innovando, sino que esto es simplemente el medio para, ¿ya? Porque el cambio en el proceso de enseñanza fue facilitado básicamente por la tecnología. La innovación es el cambio en el proceso de enseñanza y la tecnología fue lo que facilitó esto, llevando a la mejora, ¿ya? Finalmente, no debemos olvidar que el innovar es algo que se trabaja con el objetivo de cerrar una brecha identificada. Recordemos lo de las brechas. Y no un fin simplemente por realizarlo. O sea, yo no me despierto y digo, voy a innovar, quiero cambiar. No, siempre tiene que estar con el objetivo y la visión en mente. Ya siempre teniendo como norte la visión, siempre teniendo como norte el objetivo que nos planteamos como comunidad educativa. Obviamente, estas decisiones tienen que ser tomadas siempre con un rol súper claro y bajo un liderazgo transformador que establezca confianza con los equipos, motiven de manera permanente y también analicen en detalle cómo logran esta mejora, ¿ya? Independiente, por eso, de su rol en el centro educativo, mantengan una postura transformadora en pos de la innovación. Así que, habiendo dicho eso, esperando le haya sido útil esta información, los esperamos para una nueva cápsula y que tengan una excelente jornada. Saludos.